Aquí estamos de regreso, estamos compartiendo este debate que esperemos sea el primero de varios que podemos tener en este año 2019, año de elecciones. La Pampa arranca con la agenda electoral, tendremos las elecciones internas. Aquí estamos con todos los precandidatos y las precandidatas que van a participar de la interna del Frente Justicialista Pampeano para ser, de aquí saldrá el candidato del PJ, ¿sí? Para la Municipalidad de Santa Rosa. Y uno de los temas candentes, sin dudas, tiene que ver con el transporte público. Saben ustedes que hubo una quita de subsidios por parte del gobierno nacional, pero más allá de esta quita de subsidios que lo puso en jaque al servicio en estos últimos días, se redujeron las frecuencias, se cambiaron los recorridos, se sacó una línea. Más allá de esto, Santa Rosa tenía uno de los boletos más caros del país y un transporte público que no es accesible. Incluso Autobuses Santa Fe presta el servicio sin cumplir con aquel fallo de la justicia que le pedía que sea accesible. Así que vamos a ir escuchando ahora las voces de cada uno de los candidatos hablando sobre el transporte público. Vamos a comenzar en este caso con Luciano Di Napoli. ¿Cuál sería la propuesta para el transporte público? Muy bien, felicitas, vos lo has dicho, o sea, el transporte público de Santa Rosa está en una crisis también, como tantas otras, producto de la política neoliberal de Mauricio Macri. Nosotros, vos sabés, nuestra lista está apoyada por Cristina Fernández, la expresidenta, y apoyamos siempre la política de subsidio. Pero fundamentalmente lo que queremos decir con el tema del transporte público es que vamos a revisar los contratos vigentes, que vamos a respetar los contratos que hay, pero sí revisar para optimizar el servicio público. La verdad que es una locura. Una persona que hoy se toma la línea 4 en Trenel y Unanue tarda media hora en salir de Villa Parque antes de volver al centro. Entonces la verdad que son recorridos que no han sido óptimos, que no han sido revisados por ninguna de las gestiones. Nosotros planteábamos justamente una línea circular de colectivo extra. Justamente la que se sacó por la quita del subsidio es la línea 5, la línea circular que había, que era la más óptima de todas las líneas. Entonces lo que nosotros estamos planteando es una revisión contractual de los recorridos. Vamos a cumplir, como te decía, pero también vamos a exigir desde el municipio que la empresa deba cumplir. En caso de que la empresa no sea o decida retirarse, como fue lo que anunciaron, lo que vamos a hacer es empezar con un servicio municipal a través de un mecanismo similar al que en su momento fue el EMSU, que nosotros creemos que es exitoso y lo vamos a poner en práctica con el transporte público de la ciudad. Escuchamos a Fabiana Vallejos. Con respecto al transporte, lo primero que hay que hacer, la empresa tiene que cumplir con el servicio. En el tiempo que estuvo en el Consejo Deliberante, también le exigimos a la empresa el respeto a la ley. Es el día de hoy que no lo ha cumplido. Pero más allá de la decisión o de los proyectos que podamos presentar nosotros, hoy quiero creer que el municipio estará en etapa de negociación o de acuerdos para que se respete el servicio. Claramente la empresa está con esta amenaza permanente y tenemos 400 familias que dependen también, eso lo tenemos que hablar. Y el problema no se circunscribe a Santa Rosa, el problema de la tarifa es para toda la provincia de La Pampa. Entonces, hablar de que podamos nosotros como precandidatos conformar, es posible, pero en la inmediatez el municipio hoy tiene que hacerle exigir a la empresa que cumpla con el servicio. Juan Grotto. Bueno, las circunstancias de crisis hacen que la empresa tenga por ahí algún justificativo para poder retirarse, estemos de acuerdo o no, pero legalmente podría hacerlo. Y creo que es una buena oportunidad que tenemos para revisar los contratos, coincido con el compañero, pero también para asumir nuevas formas de organizar el servicio público de pasajeros. Una idea que se nos ocurrió a nosotros y planteamos es crear una SAPEM, que es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, en donde el municipio sea el accionista mayoritario, es decir, los dueños son los vecinos de Santa Rosa, y con participación también de cooperativas. ¿Por qué no puede ser un único dueño, verdad? Y además nos parece que esa es la forma de integrar y de buscar un mejor servicio. Queremos también que hoy la urgencia hace que el transporte se cumpla. Teníamos previsto plantear algunas cuestiones, como por ejemplo agregar tecnología al servicio público para que uno desde un teléfono celular, una tablet, una computadora pudiera saber el horario en que van a pasar el colectivo, dónde están las paradas, porque el tiempo vale. Y el tiempo que pasan muchos santarroceños esperando el colectivo es injusto y tal vez con la tecnología podríamos recuperar ese tiempo perdido. Esto se hace agregando un GPS en cada vehículo, en cada colectivo, y con eso poder controlar incluso la velocidad con que se maneja, el gasto de combustible, porque en esto
es importante también transparentar mucho lo que tiene que ver con el gasto de todo esto que tiene que ver con el servicio, porque sabemos que la corrupción genera desigualdad y malos servicios. Eso también hay que hablarlo, hay que ser honesto, y creo que es importante empezar a revalorizar estos valores para tener buenos servicios. Con lo que tiene que ver con la crisis inmediata, si nosotros logramos que el gobierno provincial destine esos fondos que ganamos por un juicio que valientemente el gobernador hizo contra el Estado Nacional y que por defender los intereses de la provincia logramos que esos recursos vuelvan a La Pampa, nosotros con ese mismo ímpetu, con ese mismo espíritu, queremos defender los intereses de Santa Rosa, que esos fondos sean destinados a las obras urgentes que tenemos en Santa Rosa, y así nosotros desde el Estado Municipal, con esos fondos que hablaban los compañeros antes, podemos destinarlo a que el boleto no se vaya tan por las nubes como va a suceder por la quita del subsidio. Tiempo. Perdón. Vamos a escuchar la propuesta de Nélida Batista del Frente Peronista Barrial con respecto al transporte público. Bueno, el tema del transporte es un tema complejo. Como coincido con todos que hay que hacer una revisión del contrato y conocer bien hasta dónde y cuándo y cómo. También hay una cuestión que tiene que ver con los recorridos, porque si charlamos con nuestros vecinos y vecinas y vemos la situación de muchos de los barrios, uno de ellos es El Escondido, no tienen frecuencia, los recorridos no les convienen, la gente no los puede tomar y encima las distancias entre un colectivo y otro. Entonces hay que hacer una revisión general de eso. Con respecto a la propuesta, bueno, sabiendo este tema, después hay que ver cómo tiene participación la municipalidad en el tema de transporte y de qué forma. Sí sabemos también que el gobierno provincial va a hacer un montón de calles donde pasan los recorridos de los micro, y eso es importante porque ahí, teniendo el asfalto en todo el recorrido, hay que exigir que cumpla la empresa con el tipo de colectivo que tenga accesibilidad. Entonces, primeramente, analizar el contrato, después hacerlo cumplir en este periodo que queda, y a partir de ahí, analizando toda la situación, los recorridos, las líneas, los circulares o no, por dónde conviene, y eso lo escuchamos a través de la gente. Nosotros que pertenecemos a los barrios que vivimos, todos los días la gente nos está diciendo que no tienen posibilidades de ir a sus lugares de trabajo porque las líneas no lo llevan. Subsidiadas tienen que estar. Sabemos que el transporte, por las características de la ciudad de Santa Rosa, no da ganancia. Entonces el subsidio tiene que existir porque es un servicio público. Bien, escuchamos a Jorge Lescano entonces hablando del transporte público. Gracias, Felicita. Entiendo que el problema de los colectivos, para hablar puntualmente del conflicto actual, tiene varias vertientes. La primera es la irresponsabilidad de la empresa que está prestando el servicio hoy, que es muy fuerte, que los vecinos permanentemente han tenido en agenda los inconvenientes que ha presentado este servicio, desde accesibilidad, horarios, incumplimiento de horarios, recorridos no cumplidos. Hay una variedad de incumplimientos, pero a esto que es local tenemos que agregarle la macroeconomía. Entonces, desde nuestro proyecto lo que estamos diciendo es que tenemos que pensar en todo lo que tenga sentido económico y más si es social, que se preste para el desarrollo local. Esa tiene que ser la visión doctrinaria. Después vemos cuáles son las vertientes. Una puede ser las cooperativas. Nosotros recordamos los santarroceños Cotpal, que fue un servicio de trabajadores que fue un ejemplo hasta que por determinadas presiones Cotpal tuvo que dejar de prestar los servicios. Pero recordemos la prestación de los servicios, los valores, el recorrido, el avance que tuvo, eran los mismos trabajadores, santarroceños, el circuito económico. Es decir, veamos después de imponer la condición doctrinaria qué queremos y hacia dónde vamos. Una es la cooperativa, la otra puede ser, nos gustaría mucho la sociedad SAPEM. ¿Por qué? Porque para hacer desarrollo local y para hacerlo rápido, porque Santa Rosa necesita un proyecto eficiente y rápido, hay que hacerlo sin más cargas para la municipalidad, pero sí de cara a la necesidad de los vecinos. Y entonces ahí va a haber que poner inversión de la municipalidad. Bueno, bien, podemos avanzar después más. Darío Hernández. Sí. Bueno, evidentemente el transporte público es un problema y la verdad es que
que todas estas empresas, como por ejemplo Autobuses Santa Fe, haya llegado a la ciudad de Santa Rosa y como han ido a otros municipios, otras ciudades del interior, tenía que ver con este tema de los subsidios, porque la verdad que los subsidios eran lo que le garantizaban a estas empresas el funcionamiento y los beneficios. Esta es la verdad, ¿no es cierto? Vos fíjate que si nosotros analizamos y nos ponemos en un barrio y vemos pasar el colectivo en horas que no son pico, vemos que va un colectivo de 30, 35 personas que pueden entrar, con 2 personas, con 3. Evidentemente, eso genera, ¿no es cierto?, un gasto extra para ese transporte, que lógicamente, ¿con qué lo resolvía? Con el tema del subsidio. Al no existir el subsidio, hay que repensar la situación. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es convocar a los empresarios pampeanos, hay que pensar qué posibilidades hay de que puedan invertir en una situación de este tipo. No hay que pensar en las grandes empresas que vienen a Santa Rosa y se llevan los recursos económicos de los pampeanos. Me parece que hay que pensar en la posibilidad de tener combis que funcionen en determinado horario porque gastan menos, se rompen menos, pueden pasar y llevar a la gente sin ningún problema, con más agilidad, en micros que no se necesite más de 20 personas. Obviamente yo estuve viendo en la ciudad de San Luis, por ejemplo, todos los micros no son micros de más de 20 personas, con lo cual vos empezaste a resolver el problema porque los gastos son menores. Hay que pensar en una cooperativa que se pueda armar tal vez con los propios choferes, que obviamente hay que tener en cuenta que van a quedarse sin trabajo si ese autobús de Santa Fe se va. Entonces, a mí me parece que hay que plantear esto y ver cómo lo definimos en el área local, en el área de Santa Rosa. Tenemos que pensar en que los recursos deben ser de santarroseños, como alguna vez existió esa cooperativa, como decía Jorge recién, y me parece que esto es fundamental para poder resolver el problema. Bien. Bueno, vamos a romper un poco la lógica de los tiempos. Enseguida vamos a volver a los temas puntuales de Santa Rosa, pero vamos a proponerles a los precandidatos y a las precandidatas una opinión que puede ser sencillamente sí o no, de temas que se están debatiendo en la agenda nacional. Muchos de ellos tienen repercusión, por supuesto, también en lo que es Santa Rosa. Algunos temas de los que venimos hablando, por supuesto, que también están cruzados por la crisis económica que vive el país y que impacta no solamente en la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos, de las ciudadanas, sino también a la hora de diseñar políticas públicas. Por eso les preguntamos de dónde salen los fondos, cómo se haría determinada cosa. Pero bueno, vamos a estas temáticas. Voy a comenzar por el orden que fueron sorteados. No va a ser con tiempo, ¿sí? Pero les agradecemos la brevedad, es sencillamente para conocer los perfiles, si están de acuerdo o no, por ejemplo, con uno de los temas que se debatió el año pasado en Argentina, que se va a volver a debatir en el Congreso. Se presenta en marzo el proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Están a favor de la legalización del aborto, sí o no? Darío Hernández. Mira, yo en su momento dije que me parecía que lo que había que hacer era una consulta popular, que votaran únicamente las mujeres, que son las que sufren esta situación, y que planteen si esto es beneficioso, si esto es bueno o no. Yo creo que es una definición que tendrían que tener y me parece que lo ideal es que sea la propia mujer la que defina esta situación. Jorge Lescano. La verdad que tengo muchos desencuentros con el gobierno nacional, muchos, pero creo que haber planteado este tema, este debate tan importante para avanzar en derechos, que creo que fue un error plantearlo como un proyecto de ley. Si tuviera que tomar esa decisión, la tomaría plebiscitando, porque entiendo que de ningún modo lo que piensa un hombre que ejerce la política, lo que piensa en su vida privada o que es su pensamiento personal, lo puede transformar en política de Estado. Bien. No son ni ocurrencias ni antojos de una persona. Tiene que ser debate y tiene que salir a través de la vía democrática y después... ¿Plebiscitarían entonces lo que están pidiendo los movimientos de mujeres? Bien, vamos a Nelia Batista. Bueno, la ley creo que este año, en el 2019, se vuelve a tratar. Es una ley de avance sobre los derechos de las mujeres. Nosotros desde la municipalidad no tenemos la incumbencia porque eso le pertenece al Senado de la Nación. No obstante, sí es importante saber que el municipio tiene que trabajar las cuestiones de información. Vamos a tener tiempo para eso. Yo les agradezco que sean concretos en si están de acuerdo en avanzar o no con la ley. Yo creo que hay que avanzar. Bien. Juan Groto. Primero una pequeña... Le pedimos que sean escuetos y podemos seguir con el tema. La consulta popular y el plebiscito no es posible porque es materia penal. No lo permite, no está permitido por la Constitución esto.
A todos nos gustaría saber lo que piensa la mayoría de la gente, porque las leyes tienen que ir en el mismo sentido que va lo que piensa la ciudadanía. Personalmente podríamos esquivar la respuesta con un montón de cosas, pero creo que es muy importante ser honesto y decir lo que uno piensa, equivocado o no, y ir de frente, porque es parte de la honestidad que pedimos para lo que se viene. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque no creo que sea una materia de una cuestión de derecho jurídico, de la parte jurídica, sino una cuestión científica. Yo creo que si hay vida, si está de acuerdo los científicos en que hay vida, creo que un ser humano no puede interrumpir la vida de otro ser humano. Bien, Esa seguimos con Fabiana Vallejos. Mira, vos sabés que es un tema que nosotros dentro del grupo lo hemos debatido, hay opiniones diversas y dijimos, bueno, cuando nos pregunten por este tema y por decisión del grupo, no puedo opinar, o sea, expresar mi opinión en representación de la lista. Sí, por supuesto, tengo una posición tomada y tengo un compromisos con respecto al tema, pero no la vas a hacer pública. Sí, no. Luciano Vina. Bueno, parecido a lo de Fabiana, mi posición ya es pública, lo he dicho, lo he manifestado, yo estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero lo hablo en términos personales. Esta respuesta que se tome en estos términos. En mi lista hay muchas militantes en este sentido y también hay militantes compañeras que no están a favor, y por eso cuando lo hablo en este sentido. En términos personales yo ya lo he manifestado y estoy a favor. Bien, yo sé que son temas que dan para mucho más, ¿no? Hemos asistido a un debate más que interesante en nuestro país por el derecho a decidir, que ha sido planteado el año pasado y que va a seguir este año. Pero los tiempos televisivos, ahora vamos a abrir un espacio si quieren para hacer algún cruce. Vamos a otro tema y les agradezco también que sean concretos. Baja en la edad de imputabilidad, un tema que ha planteado, que trae otra vez el gobierno nacional, es recurrente y seguramente tiene que ver con la agenda o los tiempos de la campaña electoral. Pero otra vez se pone en discusión este tema, se quiere bajar la edad de punibilidad a 15 años. Darío Hernández, ¿está de acuerdo? ¿Sí? No. Yo creo que yo no estoy de acuerdo, porque creo que lo que hay que resolver es los problemas de la gente, los problemas sociales, porque muchas veces tenemos problemas con jóvenes justamente porque no tienen un futuro. Y me parece que lo que hay que hacer es ver cómo lo incluís dentro de un proyecto de vida distinto. Jorge Lescano. Absolutamente en desacuerdo, soy peronista, tenemos muy claro cuando se habla de la justicia social. Nelly de Batista. Totalmente en desacuerdo. Bien. Juan Grotto. En desacuerdo. Fabiana. Por supuesto, porque aparte va contra los derechos internacionales, o sea, hay convenios pactados, estamos hablando de menores. Luciano Di Napoli. Totalmente en desacuerdo también, coincido con los compañeros y además me toca ejercer la profesión y sé que eso no es solución absolutamente para nada. El siguiente tema es un tema que, si bien está planteado a nivel nacional, hay un grupo de familias que trabaja activamente aquí en La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa. He escuchado algunos legisladores, hombres de leyes, principalmente diciendo que algunos distritos podrían avanzar. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del cannabis medicinal y del autocultivo, que es lo que piden las familias para poder generar sin ser delincuentes. Así quedan hoy ante la ley ese aceite canábico que muchas veces asegura la salud y la calidad de vida de algún miembro de la familia. Vamos a empezar por allá ahora, vamos a cambiar el orden. Luciano Di Napoli. Yo creo que es una cuestión terapéutica, me junté con el colectivo que está manejando el tema. ¿Es posible hacer algo desde el municipio? Yo creo que se puede hacer desde la difusión de la temática, desde el fomento. Hay algunos municipios, me contaron ellos, que han sancionado algunas ordenanzas, estoy a favor, por supuesto. Bien. Así que me parece que es un tema a tratar. Fabiana Vallejos. Por supuesto, hay que promocionarlo. Por una experiencia propia, hace 2 años lo he consumido y aparte uno se ha interiorizado en el tema. Todo lo que pueda hacer para... ¿Está de acuerdo con el autocultivo? Sí, por supuesto. Bien. Juan Grotto. Sí, estoy de acuerdo y creo que hay que concientizar de lo que significa para quien padece una enfermedad, ¿no? Nelly de Batista. Sí, de acuerdo, y por el uso también, porque he investigado bastante en el tema por una cuestión personal. La verdad que hay que trabajar la legislación desde el municipio, desde la provincia. Tenemos una cuestión acá que son los grandes laboratorios, que justamente ese es el freno mayor. Jorge Lescano. Sí. Promoveremos, inclusive dentro de la autonomía municipal, ser pioneros en regular y poder hacer promoción respecto al cultivo. Darío Hernández. Sí, por supuesto que sí, porque todo lo que sirva para resolver el problema de salud de muchos chicos que generan demasiados inconvenientes en la familia, a mí me parece absolutamente razonable, pero hay un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia que no se ha aprobado y que evidentemente si se aprobara podríamos avanzar. Con voluntad política se podría avanzar en este tema. Me parece que es ahí donde está el tema
y no en el municipio. Vamos, una última de esta suerte de ping-pong por temas nacionales. Nélida Batista, voy a comenzar por allí. Es un tema que, hay que decir, ha traído algunas polémicas, muchas polémicas en el país y algunas aquí en la capital. Estoy hablando de Uber. Uber sí, Uber no. Nélida Batista. Uber no, digo, porque la cuestión del transporte es una cuestión general y globalizada y bueno, el Uber no cumple con los parámetros que tendrían que tener. Juan Grotto. No, Uber no, estoy a favor de regular, siempre he buscado el mejor transporte público, porque el taxi también lo es, el remis, pero no, por ahora no. Jorge Lescano. No, definitivamente no, por todas las razones, pero además una precarización laboral, una inseguridad en el vecino, no. Fabiano Vallejos. Nosotros lo hemos hablado, o sea, ¿por qué no? Hay que actualizarse, siempre que esté dentro del marco de la ley, en todos los países del mundo funciona, o sea, tenemos que dejar de pensar como pequeña ciudad. Darío Hernández. Mira, yo creo que si Uber obviamente resuelve los temas y entra dentro de lo que debe ser la regularización del transporte y cumple con los requisitos que tiene que tener, no veo por qué no pueda funcionar. Puede funcionar como funcionan los taxis, porque también ellos tienen que cumplir esa reglamentación. Lo que no estoy de acuerdo en que sea trabajo negro, en que no tengan las habilitaciones que tienen que tener y eso. Bien, Luciano Di Napoli. No estoy de acuerdo con la implementación de Uber en nuestra ciudad, creo que no es necesario, sí creo que tenemos que mejorar el transporte público, como hablábamos hace unos momentos del colectivo, mejorar el sistema de taxis públicos, transparentar algunas cuestiones, pero creo que no es la solución traer una empresa privada multinacional como Uber a nuestra ciudad. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa más. Queda, si quieren, un instante de reflexión en estos temas tan picantes que por ahí hemos ido resumiendo. No sé si alguno quiere agregar algo o responder a alguno de los... Que creo que, bueno, lo digo por mí, pero todas las opiniones que nosotros vertimos acá son del orden personal, salvo las políticas públicas que planteamos para la municipalidad. Bien, la idea es esa, es conocerlos. Bien. ¿Bien? ¿Hacemos una pausa? Vamos a hacer una pausa más. Los invitamos a todos ustedes a quedarse a esta noche de debate en donde estamos escuchándolos en un ámbito absolutamente cordial a cada uno de los precandidatos y las precandidatas que van a participar en el próximo mes de febrero de la interna por el Frente Justicialista Pampeano. Ya venimos.